Sí, y el porqué también de lo que hoy día está pasando con esta, abro comillas, guerra económica que está levantando Donald Trump. Sabíamos que su llegada nuevamente al poder en Estados Unidos, a ser el presidente de Estados Unidos, iba a tener sus consecuencias, iba a tener sus polémicas y por supuesto hoy día está sumando una nueva, para algunos ya se venía a venir, que tiene que ver con estos aranceles que le va a imponer a algunos países, entre ellos Canadá, México, China y además también amenazando a la Unión Europea, es decir, que les va a cobrar mucho más por ingresar sus productos a Estados Unidos. Queremos hablar qué consecuencias incluso puede tener para nuestro país con el cobre, con Javier Mella, académico de la UANDES, que está conectado con nosotros vía Zoom para analizar esto que sabemos tiene sus repercusiones. Ya la bolsa ha tenido obviamente un impacto, el dólar también ha tenido su impacto, en fin, son muchas consecuencias de lo que está pasando. Gracias por estar con nosotros. Hola Luis Paula, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí en Matinal Nuestra Casa. Bueno, primero que todo, también tenemos que hablar y recordar que existe un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el año, estaba revisando, 2004. ¿Es así? ¿Y qué significa eso para entender también en contexto? Sí, bueno, súper sencillo. Básicamente hay un tratado de libre comercio que implica que no hay aranceles en la mayoría de los productos. ¿Qué implica esto en la práctica? Implica que hay un acuerdo de no aranceles, pero estas cosas pueden cambiar, ¿ya? Y estamos hablando de Estados Unidos y Estados Unidos en realidad pone un poquito la regla en esto. O sea, sería muy ingenuo decir que tenemos un tratado de libre comercio y no va a pasar nada. Claro, sí, Javier, hay todo un pánico hoy día, sí, a nivel mundial, por lo que significan estos dichos. Ya sabemos que Canadá ha dicho que iba a dar la pelea, incluso también va a poner aranceles, obviamente, a los productos norteamericanos en Canadá. Sabemos que México está yendo por otro lado, está tratando de negociar, está pidiendo una mesa para, obviamente, conversar con Donald Trump. Sabemos que lo intentó con Colombia, pero todo esto, para ir analizando lo global a lo particular después acá en nuestro país, vamos analizándolo desde lo que él ha justificado por medidas antidrogas y medidas antimigratorias también. Como los países, obviamente, que él va poniendo estos aranceles, los trata de castigar de alguna manera por su mala control de drogas y también su mal control de migraciones. Sí, bueno, yo conozco un poquito más el caso de Canadá, porque vivía allá un buen tiempo y la verdad es que es bien cuestionable en realidad ese argumento, al menos por el lado de Canadá. Yo veía algunos números de cifras de droga y en realidad lo que puede entrar desde Canadá versus lo que se produce, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, es mucho, mucho menor. Estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes. El caso de Canadá, de la frontera sur, es un poquito de Canadá, de México, perdón, es un poquito distinto. Ahí sí hay algo que uno podría argumentar por ese lado. Pero en el caso de Canadá, yo no lo veo. Me parece más una excusa. Pero el caso de China, bueno, sabemos que una de las principales preocupaciones de Estados Unidos hoy es el tema del fentanilo. Mucho fentanilo está ingresando por México, por la frontera de México, y están haciendo fentanilo, digamos, sintético. Y ese fentanilo sintético se están haciendo con productos chinos. Entonces, por ahí está generando toda esta presión. Pero, ¿es una excusa necesaria o es una excusa válida para subir estos aranceles? ¿Y qué consecuencias puede tener para el resto del mundo que Donald Trump empiece a generar este tipo de guerras económicas también? Porque ahora quiere sumar a la Unión Europea. Bueno, la verdad es que es un poco lo que yo creo que ya nos tenía un poquito acostumbrados del primer gobierno de Trump, que es una forma de digamos, negociar de repente bastante dura, y en otros casos tiene que ver en particular con China, efectivamente una guerra comercial. Ya acá hay una disputa geopolítica de estas dos grandes naciones, y en parte eso tiene que ver con la parte económica. Seguramente me lo vas a preguntar después, pero ¿qué tiene que ver Chile en todo esto? ¿Qué tiene que ver el cobre, por ejemplo? Y la verdad es que en el caso del cobre, parte tiene que ver con todo lo que tiene que ver con refinación. Ya, si bien Chile es un productor y Estados Unidos no se va a llevar las minas no se las puede llevar a Estados Unidos,
si hay un tema que la fundición, refinación de cobre, prácticamente la mitad de todo lo que se refina y se funde de cobre se hace en China. Entonces, por ese lado, yo creo que es por ese lado que salió el cobre al tapete. Uh-huh. Y si sube el cobre y él sube los precios del cobre en Estados Unidos, ¿qué pasaría con Chile? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Para entender un poquito. Bueno, primero que todo, igual me gustaría decir que yo veo que hay una probabilidad relativamente baja que se produzca algo que nos afecte tan directamente. No es cero, sí, porque con Trump uno nunca se sabe, ha anunciado cosas que uno quizás no esperaría, que no le hacen bien a la economía, que probablemente tampoco le hacen bien a la economía de Estados Unidos. Entonces uno no lo puede descartar y tiene que estar preparado. Y yo me imagino que el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando en eso. ¿Qué puede afectar? Puede afectar directamente porque hay exportaciones que se van a Estados Unidos, pero también indirectamente, ya que mucho del cobre chileno, la gran mayoría del cobre chileno se va a China, pero como les mencionaba recientemente, en China muchas veces se refina, se funde y se vuelve a exportar. Entonces, por ese lado nos puede afectar. En el corto plazo, dados los anuncios, hubo una pequeña baja en los futuros, pero bastante menor. Entonces, yo creo que todavía no está claro qué es lo que pasaría necesariamente con el precio. Hay que considerar que si yo pongo aranceles, que pongo impuestos a un producto que es fácil de reemplazar, bueno, probablemente me voy a comprar a otro país, me voy a comprar otro producto. Pero en el caso del cobre, en realidad no hay formas muy similares ni muy factibles de reemplazar. Entonces, es difícil que eso signifique que se deje de consumir cobre. Sí, bueno, sabemos que ha puesto su letra chica, así Donald Trump, a estos aranceles que tienen que ver con también temas estratégicos, no subirle al tema del petróleo, al tema del gas, mantener ahí, sino que más bien a los otros productos. Pero claro, indirectamente sí nos podremos ver perjudicados. Podría aparecer nuevamente el fantasma de la inflación, entendiendo que ya nuestro país tiene un problema económico, calcularon mal también nuestras autoridades con respecto a lo que podíamos ganar este año, lo que significa que las arcas fiscales son mucho menores. ¿Qué pasa con el precio del dólar también? Que sabemos hoy día está en casi igualando al precio del euro y sabemos que ahí se evalúa el peso chileno. Venimos con alzas importantes de la benzina acá en nuestro país, con todas las repercusiones que eso trae. ¿Cómo nos vemos afectados, a lo mejor indirectamente, de esta guerra comercial que está iniciando Donald Trump con el mundo? Sí, bueno, primero que todo, la noticia de una guerra comercial es mala para Chile, ¿ya? Incluso si no se toca el cobre, incluso si no se toca ningún producto que tenga que ver con Chile directamente, es una mala noticia porque le va a afectar a la economía mundial. Y como somos una economía pequeña, somos una economía abierta, eso nos va a golpear. ¿Ya? Entonces eso es ya es una mala noticia. Y si uno ve incluso la bolsa de Estados Unidos, los futuros, la mañana antes de que abriera el mercado, estaban en negativo. Entonces esto incluso para Estados Unidos se ve como una mala noticia. ¿Ya? Entonces, si uno entra a mirar, por ejemplo, el cobre son el 50% de las exportaciones de Chile. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de algo significativo. Como son muchos efectos a la vez, no es tan claro cuál sería el resultado final en cada una de las variables. Sí hay un efecto de que si empieza esta guerra comercial va a haber probablemente un alza de precios en algunos productos, principalmente en Estados Unidos, en los países que están generando estos aranceles. Va a haber probablemente una baja, una disminución en el comercio. Esto tiene efectos en el crecimiento de la economía mundial y eso debería tener efectos eventualmente en la economía chilena también. O sea, por ejemplo, si China se ve afectado, eso va a disminuir la demanda china hacia productos chilenos y eso nos va a pegar a nosotros, vamos a recibir menos divisas y eso potencialmente podría subir el tipo de cambio. Pero de nuevo, son tantas variables que andan modificándose a la vez que es bien difícil ser preciso en la dirección porque todavía hay mucha incertidumbre también
de cuáles efectivamente van a ser las medidas más allá de este primer anuncio de Trump, que tampoco sabemos si se va a llevar a cabo. Esto es mañana, y muchas cosas pueden pasar de aquí a mañana. Ya lo vimos en el caso colombiano. Así es. Bueno, todo esto está ahí, en boga, dijo, ¿cierto? Trump. Y con respecto a este mismo tema, preguntarte, supongamos que ocurriera esto, que tuviéramos este tipo de inconvenientes, digamos, con el tema de la economía, producto del cobre, Estados Unidos con nosotros, con Chile. ¿Cómo crees tú que deba reaccionar el mundo político, el mundo diplomático con respecto a esto? Bueno, tranquilo. Yo creo que hay que mirar un poquito lo que ya están haciendo los países y lo que ya ha pasado. ¿Ya? O sea, el caso de Colombia es bien decidor. Ya hubo un discurso bien fuerte de parte de Petro, pero al final esto se negoció y dijeron, vamos a recibir estos aviones con expulsados colombianos desde Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en Canadá y en México? Ya, en Canadá hay un primer ministro que va saliendo, que no tiene una elección adelante, por lo tanto ha podido alinear a los premiers y a la política interna y ha dicho voy a responder. ¿Y cómo dice voy a responder? Voy a responder en 2 etapas. Ya, voy a responder en 2 etapas. Entonces, le voy a subir los aranceles, pero si usted sigue y vuelve a subir los aranceles, le dice, bueno, yo también lo voy a subir nuevamente. Ya, entonces lo hizo en 2 etapas. Entonces es una forma de negociar. México ha sido mucho más como esperar y ver, que yo creo que tiene que ver con probablemente lo que tendría que ser Chile. Pero uno tampoco se puede dejar pasar a llevar, ¿ya? Entonces hay que estar preparándose ya con las medidas y antes de que estas sucedan hay que empezar a hablar con, por ejemplo, las industrias específicas en Estados Unidos, representantes de las industrias específicas de Estados Unidos que pueden hacer peso de forma interna ya. O sea, por ejemplo, el cobre es clave en muchas de las industrias norteamericanas, ¿ya? Entonces, uno lo que esperaría es que el gobierno, que Relaciones Exteriores, que los embajadores, etcétera, ya estén conversando, ya estén discutiendo estos temas con los gremios, con los empresarios en Estados Unidos que se verían afectados. Ya, eso es algo que vamos a empezar a ver estos días, que va a empezar a haber presión también desde las empresas de Estados Unidos. Vimos el caso hace un par de días de General Motors, tuvo muy buenos resultados contables, de reporte financiero, y resulta que, dado este conflicto, el precio de la acción terminó bajando. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es una oportunidad. Tratar con los empresarios norteamericanos, discutir, ir viendo, porque hay muchos de ellos que se van a ver fuertemente afectados por estos aranceles. Bueno, como lo hablábamos al principio, no es de extrañar que iba a pasar esto, eran promesas de campaña también de Donald Trump, pero sabemos que con el paso del tiempo va mesurando también sus discursos. Se intentó una guerra comercial con China en Trump 1, pero no se logró porque se entiende que los dos se necesitan mutuamente. Ha tratado de iniciar Estados Unidos guerras particulares, tenemos el tema TikTok, tenemos el tema de las empresas tecnológicas, pero claro, finalmente se termina cediendo. Por eso es que China ha estado como ahí también, bueno, veamos que aletee nomás y vemos ahí qué pueda pasar. Pero ¿cómo nos protegemos acá en Chile? Entendiendo que ya tenemos un problema con respecto a la reforma de pensiones y las controladoras desde Estados Unidos, que amenazaron con una carta de ir donde Donald Trump también y de alguna manera acusarnos con el presidente de lo que estamos haciendo acá en Chile. Por ahí también hay un miedo por parte de algunos economistas en nuestro país si es que nos amenaza con algo Donald Trump. Pero claro, como decía Paulita, nosotros tenemos muchos tratados de libre comercio que no sería tan fácil poder dejar atrás, no imposible, pero obviamente hay un escudo importante ahí. ¿Cómo nos debemos proteger acá en Chile? ¿Cómo debemos proteger nuestras inversiones? Más allá de lo político, sino que también aquí hablando con los números. Sí, la verdad es que si uno lo viera desde el punto de vista económico solamente, toda esta medida no tiene mucho sentido. O algunas de estas medidas al menos. En el caso, me voy a meter en un tema quizás más conflictivo, pero en el caso de estas compañías controladoras de AFP que están en Estados Unidos, la verdad es que
parece bien difícil de justificar. Yo creo que se están aprovechando un poco de la situación política, justamente en Estados Unidos, para hacer este descargo. De hecho, yo diría que acá en Chile ni siquiera todas las AFP están muy de acuerdo de si esta reforma es tan mala como parecen reclamar los controladores. Yo creo que hay aspectos específicos que sí claramente no les gustan a la AFP, que tiene que ver con la licitación de las carteras. Pero eso tiene que ver con que hay AFPs que básicamente por el mismo servicio cobran 3 veces lo que cobra otra. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es bastante difícil de justificar el reclamo que están haciendo. Y yo creo que en esta actitud de miedo que mencionaste tú de algunos economistas, yo diría que el miedo no es un buen consejero, que no hay que tener miedo, pero hay que tener preocupación, hay que ocuparse de estas cosas. ¿Ya? Yo creo que hay que ocuparse, que hay que ir conversándolas, que hay que ir viendo potenciales aliados en este sentido, ¿ya? Que quizás Estados Unidos va a ser difícil negociar con ellos, pero así como está Chile, hay muchos países que están en esta misma situación. Finalmente, ¿cómo nos protegemos, por ejemplo, con el Banco Central, que permanentemente está discutiendo bajar o no las tasas de interés? ¿Cómo debemos protegernos también hoy día frente a esta amenaza de Estados Unidos y esta guerra económica mundial que ya le decimos? A lo mejor directamente no nos afecta, pero indirectamente sí. Bueno, ahí yo diría que en parte hay que esperar y ver. Yo creo que es lo que está haciendo un poquito el Banco Central con no haber bajado nuevamente las tasas. Yo era un poquito más pro de haber hecho unas pequeñas bajas, haber continuado con bajas un poquito más lentas, pero haber continuado. Y yo creo que lo otro que tiene que hacer el Banco Central es quizás, en la medida de lo posible, empezar a pensar en este momento de reservas que en algún momento estuvo como stand-by. No está en un momento crítico, no es una tremenda preocupación, pero es de las cosas que puede ir haciendo el Banco Central y esperando también ver cómo va a reaccionar el tipo de cambio a estos anuncios y si pudiese haber un efecto inflacionario, que yo no lo veo tan claro en Chile en el corto plazo, pero sí, y esto es por la historia, enero sí nos va a pegar fuerte. O sea, aprovecho de mandar el dato. Enero va a venir fuerte, lamentablemente, con la inflación, por los reajustes de la época, de peaje, viene el aumento de la benzina, viene el aumento de electricidad, que se supone que es el tercero y último, etcétera. Entonces, por ahí quizás un poquito esperar y ver, ¿ya? Pero pasa más por el gobierno y la política comercial. Así es, hay que ocuparse de estos temas como tú mencionabas y no preocuparse por ahora, sino que ocuparse. Muchas gracias, Javier. Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, por estar con nosotros aquí en Matinal Nuestra Casa. Que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación, que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos preocupados en la región del Biobío, Paulita Romero, porque